Bueno, amados hermanos, pues ¿cuántos vienen dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Si venimos con ese corazón dispuesto a escuchar a nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Amén. Bueno, amados hermanos, yo los invito a que abran la palabra de Dios en Génesis 19 y le vamos a dar lectura del 25 al 26. Cuando lo tengan listo se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, y hacer una oración a nuestro Padre Celestial, que sea Él hablándonos. Amén. Amén. Bendito Padre, amado Dios Todopoderoso, ante ti venimos, Rey y Señor, primeramente agradecidos, bendito Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos nuevamente, Señor, para escuchar de tu bendita palabra, para escuchar, Señor, aquel mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En este día, ¿verdad? El Señor me daba esta palabra. El tema del día de hoy es: avanza al propósito de Dios y no mires hacia atrás. Amén. Sabemos que el Señor tiene grandes propósitos para con cada uno de nosotros. Algunos ya saben cuál es el llamado de Dios en sus vidas. Otros tal vez aún no lo descubren o están en ese proceso de descubrir cuál es el llamado de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos en ese proceso de descubrir qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sin embargo, pues sabemos que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para llevar el evangelio a aquellos que necesitan conocerlo. Amén. Amén. En nuestra vida tenemos diferentes metas por lograr. Una de ellas es en esta tierra es vivir una vida en Cristo, vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vivir en esta vida, ¿verdad? Para que al final de nuestra vida terrenal esa meta sea vivir con Cristo, tener esa vida eterna, ¿verdad? Esa vida eterna que el Señor ya nos ha dado a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Y también uno de nuestros propósitos en nuestra vida es el ser usados por Dios y cumplir sus propósitos que tiene para con cada uno de nosotros. No sabemos cuáles son esos planes, ¿verdad?, de Dios para usarnos a cada uno de nosotros, pero yo creo que cada uno de nosotros desea hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. ¿O cuántos no desean eso? Que el Señor los use, ser usados por Dios y cumplir, ¿verdad?, con aquel propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Si lo deseas o no lo deseas, amado hermano. Sabemos que ya estamos a mitad, ¿verdad?, de este mes y que ya estamos preparándonos, ¿verdad?, para recibir este siguiente año. No sabemos el Señor qué quiera hacer en ese nuevo año que Él está preparando para cada uno de nosotros. Pero yo creo que cada uno de nosotros espera con gran emoción saber cómo nos va a seguir usando. Deseamos y declaramos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que la obra que ya se comenzó va a ser terminada, ¿verdad?, para poder comenzar a trabajar ahí. Amén. Pero hoy Dios nos dice: ¿estás preparado para avanzar a ese propósito? ¿O qué es lo que te va a impedir avanzar, amado hermano? ¿Sí te has puesto a pensar qué es lo que tal vez está impidiendo en mi vida avanzar a ese propósito que el Señor tiene para mí? ¿Te has puesto a pensar en eso o no, amado hermano? ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros sí nos hemos puesto a pensar
en eso, ¿verdad? Que a veces pues sentimos que estamos estancados, ¿verdad? Y sentimos que el Señor tal vez no nos usa o no nos va a usar, pero no es eso, amados hermanos, sino que tal vez hay algo en nuestras vidas que nos está impidiendo que nosotros avancemos a su propósito, que nosotros avancemos pues a lo conforme Él quiere para con cada uno de nosotros. El día de hoy les voy a hablar sobre un aspecto que nos impide avanzar al propósito de Dios. A través de un pasaje bíblico, de una historia, vamos a ver qué es lo que nos puede tener atados y no dejarnos avanzar. Y aquello es poner nuestra mirada en el pasado. Vamos a ver este ejemplo que viene en la palabra de Dios, aquí en Génesis 19, y nos dice, ¿verdad? Nos habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver este ejemplo acerca de la mujer de Lot, que viene aquí en este pasaje. Primeramente vamos a darle lectura a Génesis 18:20. A ver, alguien que lo tenga, que le pueda dar lectura. Amén. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Amén. El 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Primeramente vamos a ver, ¿verdad?, cómo eran estas ciudades, la ciudad de Sodoma y Gomorra. En este versículo nos habla que eran ciudades en las cuales había mucha maldad. El pecado dice que se había agravado en extremo, tanto que Dios dice, como lo dice en el versículo 21, que Él descendió para ver pues cuánta maldad había en ese lugar. ¿Se imagina cuánta maldad le estaban diciendo a Él, verdad? De Señor, haz algo, ¿verdad? Haz algo con esta tierra, con esta ciudad que se está perdiendo, que están haciendo cosas que no son agradables ante ti. Y tanto así fue esa maldad, que hasta nuestro mismo Señor, ¿verdad?, tuvo que descender, dice su palabra, para ver pues cómo estaba, ¿verdad?, cómo era el pecado de esa ciudad. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas que tenían buena tierra, pero en ellos había algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios, que era el pecado. Ese pecado, esa perversidad que había en ellos, ¿verdad? Porque ellos podían tener la mejor tierra, las mejores cosas, ¿verdad? El mejor lugar ubicado, pero en ellos había ese pecado, había tanta maldad, había tanta perversidad que nuestro Señor, pues sabemos que pues no le agradaba, ¿verdad? No le agradaba nada de lo que se hacía en ese lugar, nada de lo que había, ¿verdad? En Génesis 13:13 vamos a ver qué nos dice ahí acerca de Sodoma y Gomorra. En Génesis 13:13, alguien que le dé lectura, por favor. Amén. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén, ¿verdad? Dice que eran pecadores en gran manera contra Jehová, ¿verdad? Imagínense cuánta pues era esa maldad que había en ellos, que pues dice que era en gran manera, no era que tantita maldad había en ellos, sino que era en gran manera, y contra Jehová, contra nuestro Dios Todopoderoso, era esa maldad, ¿verdad? Y aquí también nos dice que los moradores de ahí eran malos, pecadores en gran manera contra Jehová. Hacían obras que no eran agradables ante los ojos de Dios. Y aún así, Abraham pidió misericordia por aquellos que fueran justos. Pedía misericordia, ¿verdad?, por esas ciudades, que esas ciudades no fueran destruidas. Y dice que Jehová, pues, le respondía, ¿verdad?,
que por amor a los justos no las iba a destruir, que si en esas ciudades había 50, 45, 30, 20 o 10 justos, no los iba a destruir, no iba a destruir esas ciudades. Sin embargo, al no encontrar pues esos justos, ¿verdad? Al no encontrar que hubieran ahí en esas ciudades personas justas, pues ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? Las destruyó, ¿verdad? Acabó con todas esas dos ciudades que pues tal vez eran grandes, pero pues nada se compara al poder de Dios, ¿verdad? Que cuando el Señor dice algo, pues lo hace. Y si el Señor tal vez ya les había hablado en diferentes ocasiones que se arrepintieran, que hicieran lo recto delante de sus ojos, pero ellos tal vez no obedecieron a todas esas cosas que el Señor hablaba, y pues como no hubo ningún justo ahí, pues fueron destruidas. Sin embargo, dice que al encontrar esa maldad, pues las destruyó nuestro Señor. Pero antes, pues Dios envió a 2 ángeles para sacar ahí a Lot y a su familia. Vamos ahí en Génesis 19, del 1 al 3. Alguien que lo tenga, que le dé lectura, por favor. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Amén. Dice que Lot, ¿verdad?, se encontraba a la entrada de Sodoma cuando vio a estos varones, ¿verdad? Dice que vio a dos ángeles. Dice que él los vio porque estaba ahí a la entrada de Sodoma, y se levantó para recibirlos, y pues él los convenció de hospedarse en su casa. Ahí, ¿verdad?, nos dice: y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pues Lot sabía, ¿verdad?, cuánta maldad había en esa ciudad, que pues dice que él estuvo ahí tratándolos de convencer, ¿verdad?, hasta que lo logró, porque él sabía cuánta maldad había en esa ciudad, y pues por eso les dijo: vengan a mi casa. Y ya él les dio, ¿verdad?, de comer. Luego vemos ahí en Génesis 19, del 4 al 7. Alguien que le dé lectura, por favor. Génesis. Antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí nos dice, ¿verdad?, que ya estando los ángeles en la casa de Lot, dice que una multitud los rodearon. Le pidieron a Lot que sacara a sus huéspedes para abusar de ellos, ¿verdad? Les estaban pidiendo a sus huéspedes para abusar de ellos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cuánta era la maldad que había en esa ciudad, cuánta depravación había en ellos, ¿verdad?
y que dice que pues era toda la ciudad, era así, ¿verdad? Porque menciona que desde el más joven hasta el más viejo fueron a pedirle eso a Lot, ¿verdad? Aquí en el 4 es donde lo menciona, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense, ¿verdad? Cuánta era esa maldad, que pues desde el más joven hasta el más viejo fueron para pedir a Lot que sacara a sus huéspedes para abusar de ellos. Y pues podemos ver, ¿verdad?, que pues a eso habían ido también pues los ángeles, ¿no? De alguna manera pues ellos habían ido a ver esa maldad que había ahí, para que Dios pues después les dijera si la destruía o no la destruía. En Génesis 19, 8 al 11, alguien que lo tenga. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot. Ahí, hermanita, por favor. En este versículo, ¿verdad? En estos versículos podemos ver, ¿verdad?, que dice en el 8 que en ese esfuerzo de Lot por proteger a esos varones, él ofrece a sus hijas a cambio de ellos. Pues en ese tiempo pues tenían otras costumbres en cuanto a la hospitalidad y protección de sus huéspedes. El anfitrión debía de proteger a aquellos que se hospedaran en su casa. Yo creo pues en esa desesperación de Lot, de ver que pues aquellos hombres pedían a los varones que estaban hospedados en su casa, pues en esa desesperación él dice: pues les ofrezco a mis hijas, tómenlas, ¿verdad? Pero los hombres de esa ciudad pues no accedieron a eso, ya que ellos querían a los varones que estaban hospedados con Lot. Y como Lot no dice que no, pues no cedió ante sus peticiones, lo agredieron e intentaron romper la puerta para entrar, pero bueno, ahí nos dice, ¿verdad?, que lo agredieron, porque dice que ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. O sea, como que le estaban diciendo: él quién es para venirnos a decir qué es lo que está mal, ¿verdad? Porque ellos estaban pues cegados después de mucho más antes, ¿verdad?, que los ángeles los cegaran, porque dice que los cegaron para que pues no pudieran entrar, ¿verdad? Pero ellos antes de eso ya estaban ciegos, porque ellos no veían la maldad que había en ellos, porque ellos pues decían: ¿qué es este hombre que viene a decirnos qué es lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Porque pues Lot dice que les dijo, ¿verdad?, que no hicieran tal maldad a esos varones. Entonces pues ellos más se enojaron, ¿verdad?, de que alguien les dijera que lo que ellos querían hacer era una maldad, era algo perverso, era algo pues
desagradable, ¿verdad? Entonces ellos se enojaron y pues más querían entrar, ¿verdad? Y dice, ahora te vamos a hacer peor a ti, ¿verdad? Que lo que queríamos hacer con esos varones, ahora te lo vamos a hacer a ti y va a ser peor, ¿verdad? Porque ellos pues ya estaban pues enojados de que alguien les dijo la verdad, ¿verdad? Porque a veces la verdad pues nos incomoda, la verdad a veces nos enfurece, que alguien nos diga, oye, estás haciendo esto mal, cambia tu forma de ser, y pues a veces eso nos molesta a nosotros, ¿verdad? Que alguien nos diga, pues estás haciendo eso mal, pero pues nosotros como cristianos no debemos de tomarlo a mal, ¿no? Sino que debemos de tomarlo como una exhortación de parte de nuestro Señor, que nos dice, cambia esto que no me gusta de ti, cambia esto que no me está agradando de lo que estás haciendo. Entonces nosotros no debemos de ser como estos hombres que se enojaron más, sino decir, sí, Señor, nosotros menguar, ¿verdad? Menguar ante esas exhortaciones que el Señor nos hace. Amén. Bueno, y dice que pues los ángeles metieron a Lot dentro de la casa e hirieron con ceguera a esa multitud, pero ahora su ceguera pues era física, ¿verdad? Porque dice que los hirieron con esa ceguera y no encontraban la puerta, ¿verdad? Amén. Posteriormente pues a esto ya vimos cómo era esa ciudad, ¿verdad? A través de estos versículos ya pudimos entender cuánta era la maldad que había en ellos. Pero ahora vamos a ver la misericordia de Dios que tuvo para con Lot y su familia. Alguien que le dé lectura a Génesis 19, del 12 al 14. Amén. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Amén. Ahí nos dice, ¿verdad? Que los ángeles le dan órdenes a Lot de sacar a su familia de esa ciudad, porque Jehová pues ya los había mandado a destruir esa ciudad, ¿verdad? Aquí nos dice en el 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Aquí pues también no solamente esa misericordia fue para nada más Lot, sino también para su familia. Y pues yo creo que a veces así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Él no quiere que perezcamos nada más nosotros, sino que no quiere que perezcamos junto con nuestra familia, que nuestra familia pues se pierda. Eso no es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que pues nuestras familias se pierdan pues también en esos pecados, ¿verdad? También nos dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Pues aquí ya los ángeles le dicen a Lot a qué realmente iban, ¿verdad? Ya les dice con certeza de, oye, pues es que vinimos a destruir esta ciudad, vinimos a destruirla porque ya ese clamor ya llegó a Jehová de que hay tanta maldad en ellos que pues ya no es posible dejarlos seguir, ¿verdad? Que sigan haciendo esos pecados.
Y pues también aquí en Génesis 19, 15, 16, alguien que me dé lectura. 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice que por la mañana, ¿verdad? Los ángeles apresuraron a Lot diciéndole que tomara a su mujer y a sus hijas. Pues también pudo haber tomado a sus yernos, ¿verdad? Pero en el versículo anterior nos dice que Lot les habló, pero ¿qué ellos hicieron? Ellos lo tomaron como a burla, ¿verdad? Ellos lo tomaron como de... Pues no creo, ¿verdad? Como dijéramos nosotros, no creo que pase eso. Y entonces ellos lo tomaron a burla y no hicieron caso a lo que Lot ya les había dicho, ¿verdad? Que pues Dios iba a destruir esa ciudad y que pues también fuera con él, ¿verdad? Pero ellos no quisieron hacer caso, ellos se quedaron. Entonces los ángeles pues le dicen: toma a tu mujer y a tus hijas. Ahí en el 15, y dice: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que le dice que ya salgan de ahí, para que ellos tampoco pues sean alcanzados por ese juicio que iba a venir sobre esa ciudad. Amén. Ahí en Génesis 19, 17 y 23, alguien que le dé lectura. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, que habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Al 23? Sí, 23. Ya. Amén. Dice que después pues les dio indicaciones, ¿verdad? Les dio indicaciones de qué tenían que hacer y hacia dónde tenían que ir. Aquí en el amén. En el 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, o sea, no mires hacia atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces ahí ya les había dado la orden, ¿verdad? De decir: escapa por tu vida, pero no mires hacia atrás, no voltees a ver lo que va a pasar, no voltees a ver, ¿verdad?, cómo va a ser destruido. Tú sigue tu camino, tú avanza, ¿verdad? Es lo que les decía, fue la orden que se les dio. Entonces dice que Lot pues les dice: no, yo os ruego, señores míos,
He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, porque Zoar significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ya cuando ellos llegaron ahí, pues ya fue cuando comenzó el juicio de Dios sobre esas ciudades. Y dice que pues fueron destruidas, ¿verdad? Les voy a leer aquí el 24 y el 25 que dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Es decir, pues no quedó nada en ellas, ¿verdad? Todo lo destruyó, ¿verdad? Dice que con fuego y azufre. Con eso fueron pues exterminados, ¿verdad? Y con ello pues estaba acabando pues con esa maldad que había ahí, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya podemos ver que pues Dios, como había hecho pues digamos ese pacto con Abraham, ¿verdad? De no destruir esas ciudades por los justos, entonces él esperó hasta que Lot y su familia pues estuvieran fuera de esa ciudad para comenzar su juicio, ¿verdad? Porque pues sabemos que Dios pues cumple cada una de las promesas, cada una de las cosas que Dios nos dice, pues Él a su tiempo pues las cumple, ¿verdad? Amén. Entonces ya vimos aquí cuál fue la misericordia de Dios para con Lot y su familia, que fue pues sacarlos de esa ciudad. Pero después, en el versículo después, que es Génesis 19:26, nos dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces aquí en este pues pequeño versículo pues ya nos habla acerca de lo que hizo la mujer de Lot, su desobediencia, ¿verdad? Y la consecuencia de mirar hacia atrás. En este versículo nos habla que la consecuencia que tuvo la mujer de Lot por mirar hacia atrás es que al desobedecer la indicación que se le había dado de no mirar hacia atrás, fue también pues alcanzada por ese juicio que había venido sobre esas ciudades, convirtiéndose en estatua de sal. Aquí lo podemos ver pues en nuestras vidas, ¿verdad? Que cuando Dios nos saca de un lugar, a veces así también nos dice: no mires hacia atrás, ¿verdad? Porque si miras hacia atrás, pues te vas a quedar estancado, ya no te vas a poder mover, porque pues eso pasa, ¿verdad? Una estatua no creo que se pueda mover, ¿o sí? No, sino que pues se convierte pues en esa estatua. Y a veces así nosotros en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos quedamos estancados en el pasado, nos quedamos ahí porque en nuestro corazón, así como la mujer de Lot que pues miró hacia atrás, porque tal vez en su corazón había ese apego a las posesiones que tenía ahí, o en su corazón pues también tal vez había tristeza por dejar el estilo de vida que se vivía ahí. Pues no sabemos bien, ¿verdad? Porque ella miró hacia atrás, pero si tú miras hacia atrás es porque quieres ver algo, anhelas algo de lo que hay hacia atrás de ti, ¿verdad? Como que te gana la curiosidad de decir, pues, ¿qué
qué va a pasar. Pero así, pues, nosotros como cristianos, cuando el Señor nos rescata, pues tal vez de esa vida pecaminosa, pues nosotros ya no debemos de mirar hacia atrás, anhelando esas cosas que tal vez el Señor ya quitó, ¿verdad? Ya quitó de nosotros. En muchas ocasiones, como les digo, pues nos encontramos como la mujer de Lot, deseando en nuestros corazones aquellas cosas que dejamos en nuestra vida pasada, en ese estilo de vida que llevábamos cuando no conocíamos de Cristo. Sin embargo, pues es un problema para alcanzar aquellos propósitos que Dios tiene para con nosotros, porque sabemos, y pues lo ponemos como de ejemplo, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a una carrera, pues no debemos de mirar hacia atrás, sino debemos de mirar hacia la meta, debemos de mirar hacia enfrente, ya no mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás, tal vez puedes tropezar. Y así en nuestra vida espiritual, si nosotros miramos hacia atrás, deseando en nuestro pasado, deseando las cosas que hacíamos, podemos tal vez tropezar con aquello que el Señor ya quitó de nosotros, con aquellos pecados que tal vez ya nos deshicimos de ellos, pero que si miramos hacia atrás, pues podemos tropezar y volver a caer en ellos, ¿verdad? En esta historia podemos ver que ellos se encontraban en un entorno lleno de maldad y perversidad. Asimismo, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad. Sabemos que pues la maldad día con día pues va aumentando, ¿verdad? Vamos viendo pues esa pues profecía, digámoslo así, ¿no? Cumplirse de que la maldad irá aumentando. Y pues eso no significa que pues nosotros también hagamos esas cosas, que nosotros nos movamos, ¿verdad?, en esa misma maldad, sino que pues Dios nos rescata de ese mundo lleno de tinieblas y pues nos atrae a su luz admirable, ¿verdad? Amén. Dios nos rescata de esa condenación cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, porque así como en esa ciudad, pues tal vez para nosotros también había ese juicio, ¿verdad? Porque nosotros en nuestras vidas pasadas, pues también estábamos haciendo cosas no agradables a nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos venir a sus pies, entregarle nuestras vidas, aceptarlo como nuestro Salvador, nosotros pues ahí renunciamos a nuestro viejo hombre, es decir, a nuestra vieja manera de vivir. Alguien que le pueda dar lectura a Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojemos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, amados hermanos, hay que renovarnos, hay que renovar nuestra manera de pensar, hay que sujetar nuestros pensamientos al Santo Espíritu de Dios, en aquel que nos ayuda a pensar en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, ¿verdad? Porque si nosotros no sujetamos esos pensamientos, ¿qué va a pasar?
vamos a estar diciendo, ay, pues como que sí quiero regresarme al mundo, como que sí quiero pues seguir escuchando tal vez música, seguir tal vez yendo a fiestas donde pues no pasan cosas agradables, ¿verdad? Pero si nosotros sujetamos nuestros pensamientos al Santo Espíritu de Dios, Él nos va a ayudar a pensar, a decir, no, santifícate, santifícate para agradarle a tu Señor, pues lee mi palabra, llénate de mí, ¿verdad? Entonces Él va a ser el que nos va a ayudar a que nosotros renovemos esos pensamientos, porque a veces el enemigo también nos pone, si tú eras así, ¿cómo le vas a servir al Señor? Entonces, si nosotros nos ponemos, pues esa armadura, ¿verdad? También, entonces nosotros ahora vamos a pensar, no, aunque yo fui así, el Señor ya me rescató y ahora quiere que yo hable de lo que el Señor puede hacer. Ahora Él quiere que yo hable, que dé testimonio, ¿verdad? Como lo decía ahí, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a sacrificar, ¿verdad? Como lo decía el video del águila, que estamos dispuestos a sacrificar. Estamos dispuestos a sacrificar pues esos deseos carnales, estamos dispuestos a sacrificarlos para ir al propósito de nuestro Señor, para cumplir aquel propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros, o queremos quedarnos ahí, queremos ya quedarnos estancados ahí como la mujer de Lot, que ya no pudo avanzar porque se convirtió en estatua. No, nosotros debemos, al contrario, ¿verdad? Renovarnos aquí, como decía, nuestra manera de pensar y pensar conforme a los propósitos de Dios. Amén. Porque dice que pues también que nuestros pensamientos pues no son sus pensamientos, amén, sino que sabemos que sus pensamientos son mucho más grandes, mucho más altos, ¿verdad? Sabemos que pues vivimos en el mundo, mas dice su palabra que no debemos de actuar como todo el mundo, porque el vivir como todo el mundo es vivir en el pecado, y sabemos que el pecado nos aparta de Dios, y si estamos apartados de Él, ¿cómo vamos a cumplir su propósito en nosotros? Yo te invito, amado hermano, que te pongas de pie. Dios pues nos trajo de varios lugares, ¿verdad? Pero nos trajo ¿para qué? Para cumplir ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Amén. Pero dice que el corazón de la mujer de Lot estaba en aquellas cosas que había en su antigua vida y le impidió avanzar a donde el Señor quería llevarla. ¿Y a dónde quería llevarla? A ser salva de tanta maldad y del juicio que Dios tenía para con Sodoma. Y pues declaramos, ¿verdad?, que Dios tiene grandes planes para esta su iglesia, para los próximos días, meses, años, y hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero examinémonos, amados hermanos, ¿qué es lo que debemos de desechar de nuestra vida? ¿De qué nos debemos de despojar? ¿De qué pasado, verdad? Tenemos que despojarnos. ¿De qué cosas que dejamos en nuestra vida antigua? Tenemos que despojarnos para llegar al propósito de Dios. No dejes que el enemigo atraiga tu corazón y tu vista a ese pasado lleno de deleites carnales, sino fija tu mirada en aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos a ese camino, amados hermanos, a ese camino en Cristo Jesús, que sabemos que es un camino angosto, porque aunque pues sea difícil pasar por ese camino, por los deseos tal vez de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, pues es el camino que si nosotros logramos pasarlo, nos llevará a la vida eterna con Cristo, a esa vida eterna que nos dio a través de la cruz del Calvario, ¿verdad? Que ahí dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces nosotros queremos ir por ese camino que está grande, por el cual podemos pasar, andar en los deleites de la carne, o queremos pasar por ese camino que tal vez es difícil, tal vez nos cuesta,
pero que nos llevará a la vida eterna. Amén. ¿Por cuál camino queremos ir, amados hermanos? Pidamos a Dios de su Santo Espíritu para que Él nos ayude a no mirar hacia atrás, sino a mirar hacia el camino, la verdad y la vida. Espíritu, ayúdanos, bendito Padre Celestial, a no mirar hacia atrás, a no retroceder, bendito Padre Celestial, sino ayúdanos, Señor, a cumplir esos propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, porque nosotros no queremos retroceder, Señor, nosotros no queremos, Padre Santo, retroceder a ese camino pecaminoso, a esa vida, Señor, que teníamos antes de conocerte, Señor. Seguirte a ti, Rey de Reyes, seguirte a ti, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Aquellas cosas, Padre Santo, que seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Nosotros queremos poner nuestra mirada en ti. Queremos mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostraba que tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir sin desmayar, Señor. Mostraba ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguir, yo seguro que respondo.
Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memorias las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Hoy comienza un nuevo propósito en ti, amado hermano, pero no mires hacia atrás. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Amén, gloria a Cristo. Yo doy paso al pastor. Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿verdad?, de este lugar, pero no de su presencia. Sabemos que su presencia va con cada uno de nosotros y levantemos esas manos en lo alto para recibir esa bendición, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y linaje escogido dice: amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Agradecimiento a Pastor Ricardo Ibarra y Pastora Fabiola Medellín. Este contenido es realizado sin fines de lucro.